están? Soy Manuel Borbón, su amigo de Justo Medio, y el día de hoy tenemos aquí al invitado especial, el maestro Alfredo Ceja, que nos va a estar hablando acerca de temas muy interesantes en esta sección de Trivium Político. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Eric. A continuación daremos una breve semblanza del maestro Ceja. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITESO, maestro en Comunicación Estratégica por la Universidad Panamericana, y el día de hoy estaremos realizando un análisis del primer año del triunfo de López Obrador y abarcaremos los temas generales que son política de comunicación social del gobierno federal, política internacional del gobierno federal y política de seguridad pública del gobierno federal. Muy bueno, pues, ¿qué le parece si iniciamos de una vez con la entrevista? El primer tema que vamos a tocar en general va a ser la comunicación social que ha tenido el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador hasta el momento. Y la primera pregunta es, en días recientes el tema principal ha sido la renuncia de Carlos Ursúa, que lanzó una carta pues muy fuerte hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué le parece a usted, o cuál cree usted que fue el mensaje que quiso dar Carlos Ursúa con esta carta? Mira, Manuel, Eric, gracias por la invitación. Sin duda la renuncia del secretario de Hacienda y la forma en cómo da esta renuncia, la forma en cómo redactan esta carta que se da a conocer a la opinión pública, pues es bastante polémica. Creo que ya teníamos datos a lo mejor de inconformidad al interior del gabinete en las diferentes secretarías que podemos ver, tanto Secretaría de Economía, Secretaría de Gobernación, la misma Secretaría de Seguridad Pública. Pero el golpe que da el secretario, ahora exsecretario de Hacienda, creo que es un golpe bastante fuerte, hablando mediáticamente. ¿Por qué? Porque la imagen que genera de un gobierno afuera de México, creo que es bastante polémico. Sin duda podemos ver la caída en las bolsas, la caída en la esfera económica, con la simple renuncia, con la simple carta y en el transcurso entre la renuncia y el nuevo nombramiento del nuevo secretario de Hacienda, pues ahí podemos ver la repercusión que puede tener la forma en cómo se da esta renuncia. No es simplemente un cambio en el gabinete, no es nada más que el presidente de la República haya querido cambiar un perfil para subir al subsecretario, sino la forma en cómo Carlos Ursúa pues decide renunciar y la información que da a conocer. Muy bien, pues sabemos que posterior a esto, horas o minutos después, López Obrador lanza un video con el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, y creo que López Obrador intentó darle un mensaje a todos los mexicanos con esto. Queríamos preguntarle, ¿cuál cree usted que es la estrategia de comunicación que está dando a tomar esta decisión y mostrarse con el nuevo secretario tan rápidamente? Mira, creo que la forma es fondo, la forma en cómo da el mensaje. Originalmente podría pensarse que es bueno, qué es lo que resalta y lo que vemos en las redes sociales y en los diferentes puntos de análisis. Lo que llama la atención de esta presentación del nuevo secretario pues es el lenguaje corporal, la forma en cómo comunica el nuevo secretario, el estar parado a un lado del presidente sin tener cero gesticulación, sin tener ningún movimiento corporal, estar nada más como un soldado o como un mueble al lado del presidente de la República. Creo que nos da a entender mucho de hacia dónde va la política, de cómo se está gobernando y cómo está conformado el gabinete. El tener un secretario de Hacienda que, si bien venía participando y lo quiere presentar el presidente de la República con gran experiencia, tiene maestría, está por terminar un doctorado y llevaba ya tiempo como subsecretario de Hacienda, pues al final la presentación lo que nos deja ver a los mexicanos es la imposición o la fuerza con la que está manejando el presidente a su gabinete. El tener secretarios que tienen imposiciones, lo menciona en su renuncia Carlos Ursúa, pero desde un mensaje ante la opinión pública nos podemos dar cuenta de cómo están trabajando y que tal vez a los mismos secretarios pues les esté dando línea el presidente y que no los esté dejando tomar algunas decisiones, no nada más en cuanto a la política o a la forma de trabajar, sino también en la forma de integrar los equipos en las secretarías. Muy bien, pues la última pregunta de este bloque sería, incluyendo todo lo que ha mencionado,
Las conferencias de prensa mañaneras sin duda alguna han sido el sello de esta administración en materia de comunicación social. La pregunta para usted sería, ¿cómo ve usted esta dinámica de comunicación y contacto entre ciudadanía y gobierno? ¿Y cree que le ha funcionado bien o mal al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Mira, sin duda, si lo que trata el presidente es manejar la agenda pública, imponer una agenda a los medios de comunicación, lo está logrando. Porque el tener un presidente que a las 7 de la mañana ya está dando nota, pues te deja fuera tanto a un gobernador como a un senador, un diputado o a cualquier actor político que desee posicionar un tema en la agenda. Al igual, los medios de comunicación no pueden o no tienen oportunidad de posicionar un tema. ¿Por qué? Porque a las 7 de la mañana ya hay alguien que es, en cuanto a nivel político, la mayor jerarquía en el país, que ya te está diciendo de qué se va a hablar en el día. Entonces los medios de comunicación, a pesar de que tienen un tiraje hablando de la prensa que imprimen a las 5 de la mañana, ya las notas que tienen en sus portales o en portales de noticias como son ustedes, pues quien está marcando los temas de los que se va a hablar el día es el presidente de la República. Ya no da espacio a que un medio de comunicación, algún otro actor político, comunique los temas que crean ellos necesarios. Y aquí podríamos resaltar también las áreas de comunicación social de las diferentes secretarías, que ya no hay. ¿Qué es esto? Aparte de la rueda de prensa, la comunicación social del gobierno federal, dígase secretarías, se está logrando, se está trabajando y se está imponiendo desde la presidencia de la República. Maestro, continuamos con el segundo bloque. Esto es política internacional. La primera pregunta para ustedes, días pasados o meses pasados hemos visto que la relación México-Estados Unidos ha sido un poco difícil o mucho difícil, no sé cómo mencionarlo, pero quería preguntarle, ¿cómo mira usted en un futuro esa relación con respecto, por ejemplo, en el TMEC? En estos, Donald Trump quería imponer aranceles, tenía otros objetivos, ¿no? ¿Cómo mira usted que México rápidamente aprueba el TMEC, el Senado lo tiene aprobado, pero de parte de Canadá, Estados Unidos aún sigue en espera? La pregunta sería, ¿la relación México-Estados Unidos se sigue fortaleciendo día con día? ¿O esta utopía de la diversidad hacia otros países se puede cumplir próximamente? Mira, es muy complicado, hablando económicamente y comercialmente para México, diversificar cuando tienes tú la mayor parte de tu comercio internacional comprometido con Estados Unidos. Creo que la estrategia de Donald Trump, la estrategia del gobierno de Estados Unidos es emplazar el tema hasta noviembre del próximo año. ¿Por qué? Porque sabe que es una moneda de cambio el tema del TMEC con el tema migratorio. El tema de campaña o el lema de campaña para Donald Trump volverá a ser el tema migratorio, y con la imposición o la supuesta imposición de aranceles que tenía pensado hace unas semanas el gobierno de Estados Unidos hacia México, pues encontraron la forma de presionar al gobierno de México para lograr cualquier objetivo. Decidieron crear un muro, no lo están logrando, ¿y qué pasó? Decidieron tratar de imponer algunos aranceles y obligaron al gobierno de México a voltear a su frontera sur. Al voltear México a la frontera sur, está haciendo lo que hace la Border Patrol en Estados Unidos, lo está haciendo la la Guardia Nacional en la frontera sur de nuestro país. Entonces, creo que la relación, si bien no va a ser de confrontación, porque sabe el gobierno federal que no puede confrontarse con Estados Unidos, pues el gobierno de Estados Unidos ya encontró la forma de cómo manejar y tal vez manipular algunas decisiones, y por lo pronto están esperando el TMEC, y yo creo que en el segundo semestre de este año no hay tantas posibilidades de que se ratifique por parte del Congreso de Estados Unidos. Creo que allá tienen algunas diferencias, allá tienen otros proyectos que van encaminados al tema electoral totalmente. Muy bien, pues en este mismo contexto, en un mundo globalizado, en un panorama convulso en lo internacional, le quisiéramos preguntar qué implicaciones puede tener
o qué implicaciones cree que tiene que Andrés Manuel López Obrador haya decidido no asistir a la cumbre mundial del G20 y en su lugar haber mandado al canciller Marcelo Ebrard? Mira, ha sido una postura de Andrés Manuel desde que tomó posesión. No ha tenido ninguna gira, no ha asistido a ningún evento internacional donde asisten los líderes mundiales. Creo que pues, está siendo congruente con lo que dijo en campaña. No comparto esa visión. Vivimos en un mundo globalizado y si bien hay temas muy importantes que atender aquí en nuestro país, también hay contextos y hay temas que se deben tratar a nivel internacional. El que tengan reuniones Donald Trump con Justin Trudeau en el G20, pues deja fuera al presidente de la República y así traten de comunicar o enviarnos fotos de Marcelo Ebrard saludando a Vladimir Putin, saludando a Donald Trump, pues eso no te habla de una representación efectiva y que vemos los temas que han pasado. Si tuviéramos un secretario de Relaciones Exteriores que mandara realmente en el país, que tuviera una posición de poder y que pudiera influir en las decisiones del presidente, estoy de acuerdo. Que asista el secretario de Relaciones Exteriores, que asista el secretario de Hacienda, pero cuando tienes un presidente que centraliza las decisiones, que él toma las decisiones y que tal vez no deja actuar tan libremente a sus secretarios, pues nos da un mensaje que si bien se quiere centrar en el tema nacional, no es lo más adecuado, más por los escenarios en los que se ve México en el tema internacional. Dígase TEMEC, dígase tema migratorio, ahora seguridad internacional, que vamos a hablar en el siguiente bloque. Pues el tema de seguridad no se puede ver nada más como un tema local. Para eso te sirven esos foros. O sea, tienes presente a los líderes mundiales, puedes hablar de temas importantes, puedes simplemente obtener algunas ideas o agarrar algunas ideas para venirlas a implementar a nuestro país, y pues es de lo que se está perdiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, pues hablando respecto a la seguridad y al tema internacional, hay un tema específico al cual a todos los ciudadanos, creo, del mundo le interesa, que es este tema de la migración. Hemos vivido momentos fuertes como en Europa, esta migración, el país de Hungría, pero creo que hoy lo estamos viviendo directamente los latinos, ya no solo los mexicanos que van a Estados Unidos, sino los centroamericanos, los suramericanos. Estamos viendo decisiones fuertes por parte del gobierno mexicano. ¿Cuáles son o cuál cree usted que deben ser las políticas públicas correctas que debe tomar el gobierno mexicano respecto a migración? Creo que no nada más es el tema migratorio, tenemos que verlo desde la seguridad nacional, desde el tema de salud pública, desde el tema de desarrollo o generación de empleo. ¿Por qué? Porque esta respuesta o esta política que se está tratando de implementar ahora, ya no nada más tenemos centroamericanos, tenemos cubanos, tenemos africanos que están entrando al país con la intención supuestamente de llegar a Estados Unidos. Con la amenaza que hace el gobierno de Estados Unidos, México los va a tener aquí. A pesar de que sean deportados o mientras esperan el proceso para poder ingresar a Estados Unidos, México tiene que garantizar por lo menos, tal vez no empleo, porque va a ser algo muy complicado, pero garantizar las mínimas condiciones de salud y de humanidad, pues el tema alimenticio o tener algún lugar donde dormir. Creo que eso no lo tenía considerado el gobierno mexicano y es algo por lo que se tiene que estar preocupando. Hay que sumarle también el tema de la seguridad. El tener miles de indocumentados o migrantes o refugiados, el término que le queramos poner, en municipios que no están acostumbrados, que no tienen las condiciones de infraestructura o de gobierno para recibirlos. Creo que esa movilización a donde ahora pretenden enviar a la Guardia Nacional, pues no, digamos, estás tapando un problema, a lo mejor generando otro. En políticas públicas, el término de la ciencia de salir del paso, así se le llama este concepto, que es cuando tienes el problema, no atacas al problema de raíz, sino nada más vas parchando, vas atacando el problema o cortando las ramas, pero no desde la raíz. Entonces, eso es lo que se está haciendo ahorita y no podemos hablar de una política pública integral en cuestión migratoria. Muy bien. Perfecto. Pues ya entrados en materia y con el tema que terminamos este bloque,
iniciamos el siguiente. El tercer bloque y último es acerca del tema de la seguridad. Y como bien comentaba ahorita, en la Guardia Nacional. En días pasados se dio el arranque y el inicio de la mayor estrategia de seguridad del actual gobierno federal, el cual es la Guardia Nacional. ¿Qué impacto cree usted que va a tener la puesta en marcha de este cuerpo policíaco que es la Guardia Nacional? Mira, la puesta en marcha ya vimos que no tuvo un arranque tan positivo. Las manifestaciones que hubo de algunos policías federales por la negativa de integrarse a la Guardia Nacional, creo que ya no fue un buen inicio. Tenemos que esperar, no se puede medir en este año, tenemos que darle por lo menos un año para ver qué resultados tiene la Guardia Nacional. El problema es que originalmente la Guardia Nacional iba a combatir al crimen organizado, estaba enfocado a combatir a estos cárteles que, si bien han crecido, pues se tienen ubicados y se debería tener una estrategia para atacarlos. Pero cuando tu principal política pública o tu principal proyecto en cuanto a seguridad nacional ya lo desviaste de inicio y no va a atacar a los grupos del crimen organizado, y su primer tarea fue irse a la frontera sur, entonces creo que desde ahí ya no nos queda claro cuál va a ser el papel real de la Guardia Nacional. Ya hay algunos estados, incluido Jalisco, aquí la zona metropolitana, donde ya hay presencia de este cuerpo policíaco. Civil, militar, es otra de las dudas que se tienen. El entrenamiento o cómo está conformado, ahí hay ciertas discrepancias. Es un arranque o es algo positivo que se tenga una idea. El problema es que si no se da seguimiento, no se tiene bien estructurado este cuerpo, va a pasar lo que pasó hace 6 años. Hace 6 años, en 2012, cuando entra Enrique Peña Nieto, su apuesta fue la Gendarmería Nacional, y era una ala de la Policía Federal, y su idea o su propósito era combatir estos ciclos de la cadena productiva que se veían afectados por el crimen organizado. Y vemos 6 años después pues que no tenemos ni un resultado ni un número efectivo en cuanto a efectividad de la Gendarmería Nacional. ¿Corremos el riesgo de que la Guardia Nacional tenga el mismo rumbo? No lo sabemos. Hace 6 años sabíamos hacia dónde iba enfocada la Gendarmería Nacional, hoy tal vez no sabemos hacia dónde va enfocada la Guardia Nacional. Entonces habrá que esperar, si nos damos cuenta en la forma en cómo empiezan a operar, los resultados que puedan tener en las regiones o en los estados que ya están. ¿Será un trabajo largo? Sí. Desde mi punto de vista, el crear un cuerpo policíaco, un cuerpo militar para atacar al crimen organizado no te resuelve el problema. Debes de tener una política pública integral de combate al crimen organizado, de combate a la inseguridad nacional, pero vista desde varios enfoques: el tema educativo, el tema social, el tema económico, el tema cultural. Entonces, la Guardia Nacional no puede abarcar todos estos temas. Entonces, si esperamos ver resultados en cuanto a reducción de índices de homicidios, en cuanto a reducción de producción de drogas o de comercialización de las mismas, creo que la Guardia Nacional no nos va a dar los resultados que se esperan si creemos que ese cuerpo policíaco va a resolver todo el problema. Entonces, tendría que haber una estrategia de seguridad transversal que ataque o que trabaje desde las diferentes secretarías para ver si podemos ver soluciones, no en un corto plazo. El atacar este tipo de problemas es un mediano o hasta en un largo plazo. Estamos hablando de una política de Estado que debería ser transeccional y no lo vamos a ver en este sexenio. Muy bien, maestro. Respecto al tema de políticas públicas integrales, hay un tema específico que a los jóvenes de México nos está preocupando. En este blog nos preocupa saber la voz de todos los jóvenes, y hemos visto que en redes sociales hay una preocupación que nos ha unido. Y esta preocupación es los asesinatos de los jóvenes que han vivido en diferentes estados del país. Hemos visto a varios en la Ciudad de México, otros en Monterrey, y en los primeros días y primeros meses del 2019 hemos vivido lamentablemente esos asesinatos. En Jalisco,
han hecho políticas públicas como Sendero Seguro, han puesto en universidades algunas estrategias como iluminar las universidades, las salidas. Respecto a esto, ¿qué decisiones debería tomar también el gobierno para asegurar ese futuro que tiene México, que son sus estudiantes? Mira, creo que volvemos otra vez, como bien lo comentaste, a una política pública integral. No podemos verlo desde la esfera municipal. Si bien aquí en zona metropolitana, por lo menos el Ayuntamiento de Zapopan se ha enfocado en el tema de senderos seguros, que es una buena acción, sin duda, creo que no lo podemos dejar ahí, nada más en la esfera municipal. Tiene que entrar una estrategia estatal y una estrategia federal. En los discursos es muy fácil escuchar que se hable de la coordinación de los distintos órdenes de gobierno, de los distintos niveles de gobierno y de las diferentes dependencias. Creo que para garantizar a los jóvenes un buen desarrollo social, no puede quedar en el discurso nada más la coordinación. Se debe realmente implementar. Veíamos al inicio del sexenio, tanto en el gobierno estatal como en el gobierno federal, que se hablaba de mesas de coordinación y que la estrategia de seguridad no se sabía en dónde iba a quedar, si en la esfera estatal o en la esfera federal. Creo que el gobierno federal trató de adelantarse, pero no fue lo más adecuado, porque los gobernadores dijeron, ok, el tema de seguridad es responsabilidad del gobierno federal y a él le vamos a achacar los resultados. No era posible que al inicio de los sexenios viéramos dos mesas de trabajo en cuestión de seguridad, una que se llevara a cabo en la zona militar y otra que se llevara a cabo o en Palacio de Gobierno o en Casa Jalisco. ¿Por qué empezar estos trabajos ya de manera dividida? A pesar de que había presencia de los órdenes federales, estatales y municipales en las dos mesas, pero una la coordinaba el gobernador y otra la coordinaba el delegado federal, el delegado de programas sociales aquí en Jalisco. Entonces ya desde ahí creo que empezamos con algunas diferencias. Si podemos unificar o si se puede trabajar realmente en una coordinación de trabajo, de inteligencia, de investigación, de seguimiento a los temas, podríamos ver buenos resultados. El hablar de coordinación no basta con ver las llamadas volantas, que vemos una patrulla de militares, una patrulla de policía estatal y una patrulla de policía municipal. Eso no te va a dar resultados. El tener 3 patrullas de diferentes órdenes rondando las calles y haciendo revisiones, creo que no va a dar los resultados que requiere, al menos en zona metropolitana o en el estado, para la misma seguridad, no nada más de los jóvenes, sino de toda la ciudadanía. Perfecto. Pues muy bien los temas. Entramos ya, si gusta, a las conclusiones generales de lo que hemos estado platicando. Y yo le quisiera comentar que es algo que nos han pedido ahí por redes sociales y es un tema que se ha venido trabajando mucho, es si nos puede comentar brevemente lo bueno y lo malo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hasta el momento. ¿Qué destaca usted que ha hecho bien el gobierno actual y qué destaca usted que ha hecho mal hasta el momento? Es una pregunta bastante buena. Creo que ha hecho bien el tema de comunicar o de hacer más accesible la información, posiblemente hablando nada más de tener al presidente dando una rueda de prensa diaria. El tema ahí y lo que a lo mejor se ha hecho mal dentro de la misma rueda de prensa o de esta comunicación es la información o la calidad de la información que se presenta en estas ruedas de prensa. Creo que ahí es un claro ejemplo de en una sola actividad sí están haciendo bien algunas cosas, pero no necesariamente todo. En cuestión de seguridad se ve como una buena iniciativa, a lo mejor la Guardia Nacional. Habrá que medir los resultados, habrá que ver qué acciones realmente van a tomar y ahí podremos analizar si realmente tendrán buenos resultados. En el tema económico creo que es uno de los puntos más negativos. Decisiones como cancelar el aeropuerto, decisiones como en un principio no querer otorgar recursos a los gobiernos estatales para terminar algunas obras federales, la incertidumbre que ha generado en los mercados, la incertidumbre que ha generado en los empresarios que vienen a invertir a México,
creo que ha sido algo muy negativo. El que México haya bajado en los primeros 6 meses 8 lugares a nivel internacional en inversión extranjera directa nos habla de que los empresarios, los inversionistas no están conformes, no están tranquilos, y con esto rematamos con la renuncia del día de ayer. Creo que el tema económico es algo que no va bien en el país. Los sectores industriales, los sectores de comercio han tenido bajas, han tenido pérdidas, aunque ellos estén comunicando que tienen otros datos. Posiblemente no estén realmente sentándose con los sectores con los que están realmente afectados. Las ventas en el sector automotriz, por ejemplo, en el primer trimestre del año bajaron un 8%. Entonces, dicho por los mismos comercializadores de la industria automotriz. Entonces, creo que el tema económico va a ser algo muy, muy complejo. El tema de la seguridad nacional, si bien los índices se han mantenido y van a la alza algunos, no podemos esperar resultados en los primeros 6 meses, más porque aparte la política central de la Guardia Nacional pues va empezando. Pero estos discursos de echar la culpa a los gobiernos anteriores creo que no le va a resultar pasando las elecciones del 2021. Ya cuando tenga 4 o 5 años de gobierno, las respuestas en estas mismas ruedas de prensa no podrá ser que fue resultado de los gobiernos anteriores. Llegará un punto en que el gobierno actual deba ser responsable de lo que está pasando en el país y no llegar al 2023 culpando al gobierno de Peña Nieto, culpando al gobierno de Calderón, o si hay algún movimiento pensando que estos grupos o expresidentes son los responsables de estos mismos movimientos. Muy bien, muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Con eso terminamos el trivio político del día de hoy. Si tienes algún comentario, háznoslo saber. Estaremos complacientes de estarles respondiendo todas sus dudas. Y pues con esto hemos terminado esta entrevista del día de hoy. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, maestro.